Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente a este tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, te pido que me des la oportunidad de conocer mi forma de leer e interpretar los mensajes de los guías y te quedes hasta el final. Bueno, como vieron en el título del video, esta es la lectura semanal para cada signo zodiacal. Ya les voy a mostrar las cartas. Ahora sí les voy a mostrar las cartas. Bueno, tenemos aquí el tarot de Ochsen. Tenemos mi querido tarot de Dream of Gaia. Vamos a ver cómo se porta este niño. Yo nada más tengo este mazo en las manos y me da... Ese corazón se me pone así. De Sacred Self-Care Oracle. Para ver más o menos en la parte cotidiana que podemos hacer para conectarnos con esta energía. El Mystical Journal Oracle. Para ver qué onda con la energía. Y el Semilla Estelar también. Bien. Entonces, nada, quiero recordarles que es lectura general y que leo de manera intuitiva. Lo que no resuene contigo, déjalo ahí. Simplemente toma lo que te ayude en tu proceso. Recuerda que cada quien sabe su vida. Bien. De todos modos, abajo en la cajita de descripciones estoy dejando lo que son mis otras redes sociales y un correo electrónico por si acaso se quieren comunicar conmigo, aunque también contesto por el Instagram. Bien, bueno, nos vemos ahora. Voy a voltear la mesa y comenzar con cada signo zodiacal. Besito. Bueno, mi querido Cáncer, aquí ya tienes tus oráculos, los tarot con que voy a hacerte esta lectura semanal y un oráculo que lo voy a dejar para el final para cerrar. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí. Aquí estás tú. Vamos a colocarte por aquí. Y vamos a ver cuál es la lectura, o sea, cuál es la energía. Recuerden que ya aunque se lo acabo de decir, pero esto es una lectura general. Por favor, tomen solo lo que resuena. Vamos a colocar así para que no les dé el brillo. Tomen solo lo que resuena con ustedes y el resto déjenlo ir. Recuerden que es una lectura de manera intuitiva. Bien. Déjenme arreglar un momentico aquí la luz para... Ay, es que está, como es brillante. Para ver, bueno, ahí vamos. Vamos a tratar de inspiración. Ay, ahora me da sombra. Ay, Dios mío. Esto está en vivo. Inspiración. Bueno, la energía de esta semana, mi querido Cáncer, está en que esta diosa, esta energía, es la que tiene la llave para comenzar a inspirarte en lo que es la parte de la creatividad. También te inspira a hacer cosas, o sea, no es nada más pensarlo, sino hacer. Ella, aquí está representado el elemento fuego, lo cual significa que es accionar. Muy bien, entonces es una buena semana para comenzar a hacer eso que ya viene rato planeando, que ya viene rato visualizando. Mira, no, si yo hago tal cosa, bueno, esta semana es bueno. Recuerda que esta es una lectura atemporal, o sea, el momento en que la vea es el momento indicado, ¿ves? Vamos a ver qué más quieren decirnos aquí. Tenemos familia de estrella, esta ya salió. Formas parte de un equipo de almas, pide ayuda. El aliento del cosmos, esta también salió. No mi voluntad, sino la tuya. Tratar de controlar hasta el último detalle del universo. Y por último, ay, mira, estas tres cartas salieron ya. El peso del mundo. Límite, déjalo pasar. No eres tú quien debe sobrellevarlo. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo yo con respecto a tu energía ahora que me salen estas cartas y con la carta de inspiración? En esta semana o estos días, esta semana, 2 semanas, algo así, vas a estar inspirándote para hacer las cosas
que realmente te afecten directamente a ti, bien, a tu entorno. Tú eres una persona que ayudas mucho a los demás, ayudas mucho a tu familia. Pero ahora te están diciendo que, por ejemplo, el peso del mundo te está mandando a poner límite, a dejarlo pasar. O sea, no es tu responsabilidad las cosas que le suceden a los demás o las cosas que deben de hacer de los demás. Bien, no eres tú quien debe sobrellevarlo todo. Por ejemplo, si tú quieres decirle algo a alguien porque no te parece tal y cual cosa y no se lo dices por cosita, porque cómo se va a poner, ese no es tu problema. O sea, se lo dices de la mejor manera, pero se lo tienes que decir. El cómo lo toma, el cómo lo sobrelleva es responsabilidad de esa persona, no tuya. Bien, aquí te dicen que trates de trata de no controlar las cosas o de tratar de controlar las cosas. Bien, porque simplemente no vas a poder. O sea, nadie puede controlar todo. Porque hay personas involucradas, hay otros elementos, factores externos a nosotros que nosotros no podemos controlar. Y te están recordando de que tú no estás solo, que pidas ayuda. Tú vienes con un conjunto de almas. Estas ayudas también pueden venir por parte de los guías y se pueden manifestar a través de un amigo, un desconocido, algo que encontraste. Bien, entonces te están diciendo que tienes una buena energía para comenzar a accionar, para trabajar en ti. Comenzar a trabajar en ti. Y puedes pedir ayuda porque te van a ayudar en eso. O sea, te van a asistir, mejor dicho. Vamos a ver qué más quieren decirnos los guías atrás de las cartas. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un sueño todos estos días horrible. O sea, a cualquier hora la energía está súper densa, súper densa. Vamos a ver, mi querido Cáncer, 5 carticas. A ver qué te quieren decir. Aquí salieron varias. Estas dos las devuelvo. Muy bien. Ahí. Uy. Wow. Ok. Mire, el tarot de Dream of Gaia tiene un sistema muy peculiar. O sea, no se lee como un tarot normal y por lo tanto yo lo leo de manera intuitiva, ¿ok? Para que sepan, vamos a ver qué salió al fondo de la baraja. A mí me encanta esto. Mira, te están mandando a accionar. El dragón es un estado de conciencia donde cuando comiences a accionar, recuerda que vas a tener la inspiración aquí, vas a poder entretejer, por así decirlo, aquí en representación de la arañita, todos los atributos, todas las condiciones, todos los dones, todos los elementos que necesitan para comenzar a estar o a hacer lo que realmente quiere o desea. Bien, entonces, cuando te dicen que sueltes el control, que pongas un límite y que pidas ayuda, es porque si te pones a ver aquí, tú tienes una cantidad de guía. Aquí hay varios seres que te están guiando. Lo primero que tienes que dejar es de pensar tanto y de accionar. Por eso es que te apareció también esta carta. Bien, porque tienes que comenzar. Ay, mira. Es tu destino comenzar a accionar. ¿Ves? Aquí para que no se vea clarito. Tienes que comenzar a accionar tu destino. Y tu destino lo vas a descubrir a través de esta inspiración. Pero dejando esos pensamientos que te están haciendo daño. Bien, es como que tomes el control de esos pensamientos, aunque ellos te estén encadenando todavía. Bien, la única manera de romper esas cadenas es ir hacia tu sabiduría, hacia el crecimiento, hacia el conocimiento, hacia el estudio
pero el estudio de ti mismo. Muy bien, cuando tú logres aprender, que tú sientas que tú tienes una sabiduría, porque sabiduría no es por edad, la sabiduría es por aprendizaje, por cuestiones superadas. Muy bien, entonces aquí te está saliendo la bruja, por así decirlo, y te está hablando de un camino ya recorrido. Bien, mira, ella está señalando un camino recorrido en una cueva, y aquí tienes una cueva. O sea, eso es lo malo de las cartas brillantes. Ajá, vamos a ver. Bueno, ahora salió eso durísimo. Entonces aquí tienes una cueva. Y aquí ella te está señalando como que tú estás saliendo de esa cueva. Esa cueva es indispensable, es importante porque habla de tu inconsciente. Es lo que vas a buscar ahí. ¿Qué fue lo que se albergó ahí? ¿Qué fue lo que quedó allí? ¿Qué es lo que tienes que sanar? Pero tienes que ser desnudo completamente. O sea, desnúdate ante ti. Desnúdate ante la posibilidad de poder ser sincero contigo mismo. Y así poder romper esas cadenas. Que no importa que un pensamiento no te haga daño, pero si estás anclado, si estás encadenado a una serie de pensamientos parásitos, eso no te va a dejar avanzar, eso no te va a dejar impulsar. Por eso es que dicen que pides ayuda y aquí te están diciendo que sí lo tienes. Muy bien, una vez que tú comienzas a ver más allá, a trabajar lo tuyo, vas a poder ver todo muchísimo más claro y mucho más profundo. Bien, es como que no te van a llegar a engañar las apariencias, porque simplemente tú vas a estar más conectado con tu sabiduría, con ese maestro interno que eres tú. O con ese maestro que eres tú, no maestro interno. Maestro interno todos los tenemos, somos nosotros mismos, es nuestra alma. Ahí vamos a pedir. Mira, ven. A mí me encanta cuando confirman 4, 5, 2 más, por favor. Me falta uno. Mira, el maestro. ¿Ves que eres un maestro? Ahí salió clarito. A tomar esta, porque fue la que se viró. Ay, me gustan las cartas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Miren, ahora qué es lo que te quieren decir aquí los guías con el tarot de 8. Vamos a ver qué quedó abajo de la... Mira, lo que dije, tienes que soltar las cargas, te lo están volviendo a decir. Aquí te lo dijeron. Ajá, no eres tú quien debes sobrellevar los límites. Ya va. Hubo uno. Ay, no. ¿Y cuál fue, pues? Ah, no, entonces fui yo la que lo dije. Pero X, tienes que soltar las cargas. Ok. Ok, se me fue el galiño. Si me sienten como dispersa, sí lo estoy. Pero no... Estoy aquí con ustedes. Pero sí estoy como aletargada. Es que la energía está durísima. Y tuve que comenzar a grabar porque ya se me estaba acabando el tiempo para que saliera a tiempo la lectura. ¿Ok? Bueno, en sí te están diciendo que sueltes las cargas. Sueltas las cargas que te han puesto o te has colocado tú mismo con respecto a todo lo que puede ocurrir alrededor tuyo. ¿Qué tienes que hacer? O una vez que comiences este proceso, ¿no? Que te inspire, vas a comenzar a fluir con las posibilidades que se te van presentando en el camino. Bien, pero esto lo vas a poder conseguir es cuando tú vayas a lo interno. Mira, otra vez se te repite. Cuando tú vayas a lo interno, a buscar qué es eso que tienes que, mira, aquí te dice hacia adentro. Es que tienes que ir hacia adentro, que yo también te lo había comentado.
Tienes que ir hacia adentro para poder conseguir esa armonía entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre lo que haces. Y eso es realmente lo que te va a dar la madurez suficiente como para despertar y dejarte guiar por el maestro que llevamos cada quien dentro de nosotros. Muy bien, esta energía de este maestro es lo que yo estaba viendo aquí cuando te decía que después que pases por este proceso de sabiduría, que de repente aquí lo puedes ver un proceso largo, pero no significa que está tan largo. Yo les puedo decir una forma en que van a pasar las cosas, pero no necesariamente significa que ustedes estén en el principio. Ustedes pueden estar aquí, pueden después devolverse para acá, brincar para acá, venir para acá, porque cada cabeza es un mundo, cada situación es diferente. Muy bien, eso lo quiero que lo tengan bien en cuenta. Entonces vamos a ver qué puedes hacer, mi querido Cáncer, en forma cotidiana para ayudar a todo este proceso. Pero me encanta porque es que te están mandando a conectar muchísimo contigo. Y esta inspiración, esta energía de inspiración es la que vas a tener presente para poder arrancar si todavía no lo has hecho. Que no creo que sea el caso para la mayoría de ustedes. Ya la mayoría de ustedes tienen bien avanzada esta lectura, por así decirlo. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir aquí. Mira, te están mandando a meditar. Ay, qué lindo hacer un altar. Aquí de ir hacia adentro, la parte de la soledad y eso, todo eso a través de la meditación. Vamos a pedir una más, por favor. El altar no tiene que ser precisamente de fotos o imágenes de algún maestro, de alguna deidad. El altar puede ser inclusive con fotos tuyas cuando tú estabas en tu mejor época o donde estás más feliz, ¿sabes? Es en el lugar donde vas a poder ir a hacer las cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, este espacio forma parte de mi altar. Y yo aquí no tengo velas prendidas, ni tengo imágenes. Bueno, las imágenes de los angelitos que tengo por ahí atrás, sí, pero no lo tengo así como que, ay, que en el altar necesito. No, es porque es mi altar, porque es mi espacio, el espacio que yo utilizo para hacer esto que tanto me gusta, esto que tanto me apasiona. Entonces, mediante la meditación, que puede ser al frente de ese altar que te están mandando a hacer, lo que vas a hacer es comenzar a echar raíces, a crecer tú mismo. Y también te están recomendando que puedas utilizar la parte de la aromaterapia. Bien. Y pasar tiempo a solas. Hay que aprender a estar tiempo a solas. Hasta aquí lo voy a dejar, mi querido Cáncer. Gracias por estar aquí hasta este minuto, hasta este final. Si te gustó y no te has suscrito, por favor, suscríbete, que me ayudas muchísimo, y dándole like, campanita, besito. La campanita es para que no se te pase ninguna otra lectura que esté haciendo. Y coméntame, por favor, qué tipo de lectura te gustaría ver, qué debo de mejorar, cualquier cosa que te pareció. Y abajo en la cajita de descripciones voy a dejar también, de todos modos, mis otras redes sociales, por si acaso me quieres seguir por allá, si no lo has hecho. ¿Ok? Bueno, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Besitos, los amo, cuídense.